buenos días a la respetable audiencia de Radio. Y a través de Facebook. Hoy la cabina de la radio se engalana por recibir a la licenciada Antonieta González. Quisiéramos que nos compartiera, licenciada, ¿qué es el bicentenario? Desde hace unos cuantos días se ha mencionado esta palabra, hoy indudablemente se está dando a conocer a nivel nacional. El bicentenario, ¿qué es, licenciada? Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Sacar Marcelo, Sacar Cacharari, Bonojes, Janina, Yogmatioshin, Kiri, Oleja, Forma Utkawach, Shok Caster, Parejón Maare, y que es Marco Gachón, que es Papaqueco Is, Marquerico Caslin, y Jarin Manuskech, y Yokikot, y Yogmatioshinta. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y nos visualizan por las diferentes plataformas o redes sociales. Es un verdadero placer poder compartir y conversar un momento en este espacio en el que, como el año pasado, estamos viviendo un 15 de septiembre diferente. Así es. Y por la pandemia. Claro. Respecto a la pregunta, inicialmente también queremos agradecer a nuestro creador y formador del universo, porque nos regala un día más de vida y un regalo que trae consigo muchas situaciones que a lo mejor nos puedan desesperar, porque puede existir por la pandemia o por otras situaciones, crisis emocionales, crisis en salud. Sin embargo, esto no debe, a nosotros no nos debe debilitar, porque la vida continúa. Queremos recordar a todas las personas que ya partieron, que retornaron al universo por la pandemia o por otras situaciones y que el año pasado a lo mejor por estas fechas aún estaban con nosotros, pero ahora ya no. Un homenaje también para ellos, un recordatorio muy sincero. Nos hacen falta, pero la vida continúa. Y para los que estamos todavía con la dicha de gozar un día más de vida, debemos aprovecharlo al máximo, haciendo las cosas bien, con la bendición de nuestro Creador. Respecto a su pregunta sobre el tema del bicentenario, como ya es una costumbre en el ambiente social de Guatemala, el 15 de septiembre normalmente se celebra el tema de la independencia. Y el año 2021 se cumplen 200 años en el que este acontecimiento se dio en Guatemala y finalmente fue un tema que abarcó Centroamérica. El bicentenario entonces así se le ha denominado porque son 2 veces 100, es decir, 200 años en el que se firma esta acta. Y un grupo de hombres fueron los que firmaron este documento para lograr la independencia
y la soberanía, según cuenta la historia, de la corona española. Y esta fue una acción política en la que tenía como objetivo principal la cuestión económica, porque los descendientes de los españoles, quienes vinieron a nuestras tierras y se apoderaron de toda nuestra manera de vida, se apoderaron de las tierras mismas, ya no podían o ya no les beneficiaba seguir tributando o seguir pagando impuestos a la corona española, porque Guatemala y Centroamérica estaba ligada a España como una colonia. Eso significa que no tenía una gobernanza de manera independiente. Para lograr, dependían totalmente de España. Pero aparte de esto, licenciada, perdón que le interrumpa, ¿cuál es su concepto? ¿Qué piensa de estas celebraciones, cantidades que se ha gastado para hacer esta celebración del Bicentenario? ¿Cuál es su concepto? Vea, esto es una celebración errónea para los pueblos originarios. Esta es una celebración que nos han impuesto a través del tiempo. Nos quitaron todo lo que nos pertenecía, llegaron a nuestras tierras y nos enseñaron a celebrarlo. Explotaron a todos nuestros abuelos. Aparte de quitarles las tierras, han vivido sirviéndole a este Estado y nos han enseñado a través de los años y en el sistema educativo, y aunque no estuviéramos en el sistema educativo, se ha decretado que el 15 de septiembre es un asueto nacional, por lo tanto hay que celebrar. Es como si alguien llegara a nuestra casa, nos quita todo lo que tenemos, se vuelve dueño de nuestra casa, gobierna nuestra casa, lo cual no es un esfuerzo suyo, y aparte de eso nos enseña a celebrar ese día en el que llegó a nuestra casa a apropiarse de todo. Se apropia de nuestra troja, es decir, del silo de donde guardamos nuestro maíz, nos quita los terrenos que tenemos, el sitio, y todo lo que tengamos se lo apropia y nos enseña a celebrar el día en que hizo eso. Así de sencillo es el acontecimiento, ¿verdad? Así de simple, podríamos decir. Así. Entonces, viene a robarte todo. Nos lo viene a quitar todo. Y te invita a celebrarlo. Y entonces, aparte, hay que celebrarlo con él. Y esto es erróneo. ¿Dónde aprendemos esto? En la escuela, no en la casa. En la casa también se impulsa porque ya es costumbre. Y aparte, nos han enseñado a continuar con esta tradición con la cabeza agachada, y nosotros, aunque tengamos estudios universitarios, no logramos llegar a ese nivel de análisis para decir esto es incorrecto. Acordémonos que Guatemala recientemente, a través de los acuerdos, la firma de los acuerdos de paz, es donde se visualiza que Guatemala está conformada por 4 pueblos. Antes no. Por eso es que la Constitución y la gobernanza en Guatemala está diseñado solo para el pueblo ladino. Antes no existía ni en papeles, y menos en cuestión de la inclusión social, no existíamos nosotros para el gobierno, para el Estado. Por eso es que en la Constitución se registra que el idioma oficial de Guatemala es el español. Los otros idiomas vernáculos solo son patrimonio cultural. También la Constitución dice que los pueblos indígenas o los pueblos, ni siquiera pueblos originarios, son pueblos autóctonos, ¿verdad? Así lo registra la Constitución. También solo son parte de la población, pero que así muy escondidamente, pero somos la mayoría. Tampoco aparecen ni los garífunas ni los chincas, es decir, todo el país ha sido diseñado únicamente para un grupo social, y así es como vivimos en la actualidad. Hay esfuerzos que se dan ya a partir de los acuerdos de paz, pero el Bicentenario
Se celebra no solo, es decir, se celebra el 15 de septiembre, pero se vive los otros 364 días del año, porque somos discriminados. Solo el 15 de septiembre hay que celebrar quien nos vino a despojar con todo. Hay que celebrar ese triunfo que tuvieron sobre nosotros. Y así lo ha enseñado la escuela, el sistema educativo así lo establece. Y es la escuela directamente la responsable y los actores. Algunas personas, comunidades, todavía lo celebran este día. Ayer no fue la excepción. ¿Cuál es su concepto? ¿Es importante todavía celebrarlo, lógicamente? Vea, Marcelo, los cambios son difíciles, pero no imposibles. Un día se celebró también con mucha fuerza el 12 de octubre. El día de la raza, pero el día de la raza en que se vino a establecer. Es decir, los demás no aparecíamos. Se establece el 12 de octubre como el día en que se crea una nueva raza aquí en Guatemala. Y no solo en Guatemala. Y eso también estaba orientado de manera equivocada, al igual que el 15 de septiembre. Sin embargo, tenemos la capacidad ya es hora. O sea, la pandemia, creo yo, que vino a colaborar en ese sentido. Porque seguramente sobre todo los docentes que tenían su estreno desde el 14, 15 o 13, 14, 15, una festividad bastante importante en la que se debía de lucir. Aparte también los estudiantes, las comunidades, ya lo comentábamos como antesala a esta entrevista, que en las comunidades, bueno, en el casco urbano y en las cabeceras departamentales, existen calendarios litúrgicos, existen calendarios de celebraciones, y esta celebración no es una celebración religiosa como la celebración de Semana Santa, ¿verdad? Esta es una conmemoración desde el punto de vista político del Estado. Y depende también mucho de nosotros reencauzar esto, y es una decisión inicialmente personal, luego también implica familiar, pero muchas familias no lo celebran. Esto normalmente se da en el ambiente educativo. Y podríamos reencauzarlo, por supuesto que sí. Depende de cada centro educativo y decir, reemplacemos esto por otra cosa. Una situación bastante concreta es, por ejemplo, ¿por qué se sacuden los instrumentos musicales o los instrumentos de banda hasta cada año? Cuando el desarrollo del área artística en la niñez y la juventud puede ser de manera cotidiana. En vez de tener una banda que antes era una banda, eran bandas de guerra, imagínense usted. Cierto, sí. De bandas de guerra se transformaron a bandas musicales. Vaya, va queriendo, ¿verdad? Pero igual, ¿por qué necesariamente tener una banda cada 365 días? Deberíamos de reemplazar ese concepto por una orquesta, por ejemplo, o por un grupo marimbístico, un grupo de marimba, que la escuela tenga su grupo de danza, de música, de marimba, una orquesta sinfónica. Es decir, hay tanto que hacer, pero a veces estamos muy acomodados en hacer lo que por 200 años se ha venido haciendo. Licenciada, ¿qué significa esta independencia? Lo hablaba hace unos momentos los pueblos originarios. ¿Qué significa para esos pueblos esta independencia, especialmente los pueblos originarios, que son los departamentos, los municipios? La celebración de la independencia para los pueblos originarios es una ofensa. Se nos ofende no solo cada 365 días, se nos ofende de manera cotidiana y en nuestro rostro. Y estamos incluidos. Y colaboramos nosotros también. Somos los verdaderos actores de celebrar. Celebrarlo, cierto. Y eso no hemos caído en la cuenta que es una forma ofensiva. Es una ofensa el hecho de que alguien que vino a saquear, que sigue saqueando nuestro territorio, lo celebremos. Celebremos esa acción, que sea tan legal el hecho de que en nuestra cara
nos sigan despojando. Y fíjense, esto no es algo que se vea muy lejos. El despojo, por ejemplo, se vio, yo recuerdo que mi señor padre me lo contó cuando yo estaba en preparatoria y decía, este río se lo van a llevar. ¿Cuál? Le digo yo, este río, el gran río, el Pixcayá, que pasa aquí con nosotros. Yo recuerdo que había semejante cascada allá por la Sierra y la Vega. Entonces, mi padre, que en paz descanse, don Juan González, me dijo, fíjate que hay que tener cuidado para estudiar y hay que estar siempre atentos, porque mientras estás estudiando, nos van a quitar este río si tú no estás despierta para ver qué hacer. Y en mi inocencia le digo yo, mire, ¿cómo nos pueden quitar un río? Sí, se lo van a llevar y se puede, le digo, claro que se puede, nos van a dejar sin río. Y cuando ya no haya río, es muy peligroso porque el agua es señal de vida. Los ríos sirven para sembrar. Dicho y hecho. Yo creo que estaba en mi adolescencia cuando no caía en cuenta todavía, cuando me fijo que el río fue desviado. Y mi padre tuvo toda la razón. ¿Qué hizo Patzún al respecto? Celebrar el 15 de septiembre. Seguir celebrando que de manera legal, de manera más sistematizada, el Estado pueda seguir saqueando la riqueza de Guatemala. El saqueo que se realiza sigue una ruta que ya está diseñada. Por ejemplo, ¿a dónde se llevaron el reencauce de este río? Fue a dar a las plantaciones de palma africana. Esas plantaciones... Y en algunos lugares en azúcar, en ingenios. En ingenios. Nosotros no tenemos agua acá, pero usted vaya a Tikal Futura y ahí siempre hay agua. Todo el día y todos los días. Todo el día y cuanto usted quiera, porque se han llevado los ríos para beneficiar únicamente a la población que se dedica a la explotación de nuestras tierras, de nuestro territorio. ¿Por qué nosotros estamos ubicados en las tierras altas de Guatemala? Patzún está ubicado sobre el nivel del mar a 2.300 metros, es decir, estamos muy arriba. Y por acá todavía gozamos de parte de nuestro territorio cultivable. Sin embargo, por allá por la costa, que es donde se da más la caña de azúcar y la cuestión de frutas, ahí no habitan los mayas, porque nos arrebataron esas tierras. Y siguen arrebatando tierras. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer el 15 de septiembre? Deberíamos, en vez de celebrar, exigir justicia. No es gritar libertad el 15 de septiembre, es gritar que liberen nuestros ríos, es gritar que liberen a nuestro hermano Kaal Shol, que él está encerrado injustamente por defender, por no permitir que se desvíen los ríos y por la defensa del territorio. ¿Cuántos de estos hay? Varias personas que defienden aquí. En Patzún, en el territorio patzunero, ¿quién custodia el agua aquí? Esa es una pregunta de examen para los niños y los jóvenes. ¿Quiénes custodian aquí el agua que es administrada en el municipio? ¿Quién? ¿El Estado, la población o alguna otra organización? Aquí afortunadamente todavía existe parte de la gobernanza de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, porque esa gobernanza que vemos aquí, que del presidente, los alcaldes, gobernadores, esa es una estructura política de gobierno desde el punto de vista del Estado. Es decir, los saqueadores vinieron a imponer su propia forma de gobernanza y esa es. Nuestro pueblo tiene su propia forma de gobernanza y por eso es que existen todavía las alcaldías indígenas, la que desapareció aquí en Patzún y no la quieren impulsar porque se ve como una amenaza. Es que si existe una alcaldía indígena viene a custodiar las propiedades
de la población, y eso no le conviene al Estado, tampoco al gobierno local. Pero una forma de gobernanza que todavía existe es la comunidad indígena. Y quiero saludar a nuestros amigos de la comunidad indígena, quienes custodian el manantial de oro, que es manantial de vida, que es el Nicnic. El Nicnic no es propiedad de la municipalidad, porque si fuese de la municipalidad, sería del Estado. Pero el Nicnic es una propiedad de Patzum, del pueblo, de la comunidad. Y así habrá todavía en algunas comunidades que nos escuchan, municipios, departamentos, que los pueblos lo manejan, como lo decía la licenciada, lo custodia, Claro. Mantenerlo y fortalecerlo. Exactamente, sí, existe mucha forma de gobernanza. Por ejemplo, si mencionamos a los próceres que firmaron la independencia, que fueron en ese tiempo hombres ilustres, ¿verdad? Así lo catalogan ellos. De parte nuestra, serían los traidores, ¿verdad? Los traidores de más alta envergadura, quienes negociaron la pertenencia de nuestro territorio y vinieron a saquear, fueron herederos de lo que saquearon y luego negociaron que solo que ya no haya tributo a la corona española. Ahí solo vemos apellidos que yo no recuerdo, creo que lo estudié en algún momento, pero de eso sí no me acuerdo. Pero creo que habían apellidos Aycinena, ¿verdad? Pero no habían apellidos Choc entre los próceres, porque mis abuelos no lucharon por la independencia. Ellos todavía lucharon por defender su territorio, como lo hizo Atanasio Tzul. Entre los próceres no aparece ninguno de apellido Tzul, ninguno de apellido Teleguario ni Shakpot, porque nuestros ancestros no lucharon por esa independencia. Los apellidos que todavía resaltan en nuestras comunidades, quienes custodian esta riqueza, que al final, fíjese Marcelo, que no es tampoco una riqueza del pueblo, es una riqueza de la madre naturaleza, del universo que nos da de comer a todos nosotros. Y nosotros solo somos parte del universo. Y nosotros considerando desde nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión o nuestra propia forma de vida, en Cachiquel se dice Jonojel Cachalarqui, Laruachlev Kate Lamachinda. Si la madre tierra es nuestra madre, ¿verdad? Somos también parte, porque todos somos hermanos desde esa concepción. Al Padre Sol le llamamos Padre. En Cachiquel, imagínense esa filosofía de vida. Es nuestro Padre porque su energía viene a fortalecer la vida, la existencia, no solo humana, la existencia en la madre tierra. Nosotros somos parte de este universo. Por ser parte de este universo tenemos la obligación de cuidar lo que en él existe, porque eso mismo nos permite la existencia a nosotros, los humanos, y a todo ser vivo aquí en la madre naturaleza. Interesantísimo. Eso, fíjese, Marcelo, es tan interesante porque Atanasio Tzul no estuvo ahí, no figuró, porque seguramente por eso es que todavía existe esa fuerza bastante fuerte de la defensa del territorio en Totonicapán y los 48 cantones. Eso todavía existe en Sololá. Aquí en Patzum, la alcaldía indígena desapareció, porque sí existía esa organización política de gobernanza desde el punto de vista de nuestros ancestros, la cual resistió y sigue resistiendo por más de 500 años. Y fíjese que aparte de esa gobernanza existe una propia estructura de la forma de vivir en nuestro pueblo. Vea cómo el sistema educativo y el Estado vino a reemplazar la existencia de nuestras abuelas comadronas. Vea, las comadronas atienden, la abuela comadrona con más edad, que atiende más partos aquí en el municipio de Patzum, atiende 30 al mes.
eso le resta responsabilidad al Estado. Es más, la comadrona debería de vengar salario también, como un médico. La comadrona de Pazún, la abuelita de apellido Teleguario, doña Juanita Teleguario, ella es la que atiende 30 partos al mes aquí en Pazún. Le hace competencia al centro de maternidad, que según estudios también atienden alrededor de 30 partos al mes, pero ahí ese es un equipo completo. Y la abuela comadrona sola en su casa, sin apoyo del Estado, que es la estructura, ¿verdad? Ella es parte de la estructura importante de la forma de vivir del municipio. Como ella existen más, están las comadronas, las señoras que curan, aparte son tachadas que hacen brujería, y eso no es cierto. Son personas asignadas por el universo y por el Creador para hacer el bien a los demás. Eso que le estoy explicando, es decir, si existe médico en la cultura occidental, existen médicos de parte de nuestra cultura. Existen cholonelá o cotunelá. Ellos son camortej, es decir, son los líderes que llevan la palabra ante un grupo social. ¿Todavía están? Están. Después de 500 años y de 200 años de explotación, siguen existiendo. Existe la comunidad indígena, como sea que exista, está la comunidad indígena y ellos no reciben salario. Cuando uno dialoga con estos hermanos, con nuestros abuelos, uno se da cuenta cómo es que ellos con tanta dedicación cuidan la organización que tienen para que más de 400 familias, y también estos incluyen organizaciones, puedan tener el agua, puedan tener acceso al agua dentro del municipio. No han vendido a Nicnic, afortunadamente Nicnic todavía sigue siendo del pueblo. A diferencia del nacimiento de Xejolón, ¿verdad? En Xejolón ahí la situación es diferente, porque seguramente ya está bajo la administración del gobierno local. Todo lo que esté bajo la administración del gobierno local, de la municipalidad, ya es parte del gobierno, y eso es muy peligroso. Porque lo que sucede es que se lo apropian y ya tienen derecho a administrarlo a su manera. Eso es todo. Licenciada, nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Muchas gracias por visualizarnos y por escucharnos en esta mañana, en este 15 de septiembre, inusual, aunque muchos quisieron hacerlo de manera como siempre, como lo hemos hecho todos los años, pero esta vez es de reflexionarlo. Ya regresamos. No sé qué de trabajo están. No, pero como no tengo horario, entonces en cualquier momento puedo volver a llamar. Ok, su micrófono se acercarse un poquito más a su micrófono. Cuando empecemos. Aquí seguimos en vivo. Seguimos en vivo, sí, seguimos en vivo. Seguimos en vivo con ese crédito fácil y efectivo para el agricultor. Le ayudamos a empezar. Muy interesante dar a conocer estos puntos. Fíjese que sí, porque en los centros educativos y en la universidad en muchas ocasiones no nos enseñan a debatir. Y el debate es una técnica de aprendizaje muy buena, porque hace que los educandos puedan despertar la capacidad de crítica, y una crítica con análisis, a diferencia de ser solo receptores. Cuando se es receptor, solo cabe recibir, como la palabra lo dice, ¿verdad? Solo se recibe la información. Cuando se desarrolla un debate, es cuando los estudiantes tienen la oportunidad de opinar lo que piensan, y se les invita a analizar. Es distintos niveles, es muy importante. Es lo que me decía hecho. Muy poco. Casi no se hace porque digamos, son técnicas de enseñanza que requieren eso es lo que sucede, pero sí es interesante cuando uno
hace que los estudiantes puedan debatir. En los debates es muy precioso, porque uno ve cómo crece y a toda edad. Y sobre todo aprenden mucho de cosas reales. De cosas reales y la capacidad de expresión también. Y debatir digamos, con la capacidad de análisis, sin tener el hígado en la mano, porque para los debates no se vale enojarse. Es decir, tener la capacidad de escuchar, de analizar y reflexionar. Como personas y profesionales. Ser guatemalteco es aceptar que no todos somos iguales. Si no fuera por la pandemia, llegamos al bicentenario, imagínense qué actividades se harían realizar a nivel local, a nivel de escuelas, a nivel de colegios. Y vea todo lo que se hace. Estamos de regreso, estamos de vuelta con la licenciada Antonieta González. Ella es licenciada en sociolingüística, escritora, poeta, que nos acompaña para debatir este tema, para transmitirles a ustedes una realidad, para transmitirles a ustedes algo que se está viviendo y que lo ignoramos. Licenciada, ¿quiénes fueron los beneficiarios realmente de la independencia de Guatemala? Los criollos fueron los beneficiarios, es decir, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. No fuimos beneficiados en nada, al contrario, los criollos que se beneficiaron, se les autorizó realizar todo lo que han perseguido de manera deliberada. De tal manera que su despojo fue hasta más legalizado, ¿verdad? Más permitido, de tal manera que se apropiaran. Autorizados a hacer y a tener todo lo que quisieran de nosotros. Y nosotros celebrarlo. Es que eso es lo más irónico, fíjese Marcelo, y cómo es que desde preparatoria venimos recibiendo toda esta tradición sin análisis alguno. Sin análisis. Y eso es lo más crudo, digamos, porque no analizamos y todo el mundo se prepara por celebrar el día en que los criollos obtuvieron un triunfo con el gobierno español, con la corona española, sobre nosotros. Entonces significa que no deberíamos seguir celebrando esto, los pueblos originarios. La celebración se podría variar, reencauzar, digamos, no sería ya la celebración, sería visualizar pancartas de exigencia a que hayan, si yo fuera maestra, ¿verdad?, de nivel primario o preprimario, visualizaría tal vez hacer un FODA en mi centro educativo para identificar las necesidades y resolverlas con la comunidad educativa, porque si esperamos que el gobierno nos dé todo, pues vamos a seguir esperando, pero podemos exigir el 15 de septiembre, exigir en realidad pancartas donde dice exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, porque bien podríamos celebrar el 15 de septiembre con bombas, imagínense cuánto gasto se hace en música, antorcha, gasolina, la gasolina de dónde proviene, a quién estamos enriqueciendo, todo ese nivel de análisis. Y si ahorramos todo eso para mejorar el salón, para que haya un salón digno, aulas, escritorios, agua. Exactamente. Sanitarios, usted va a los centros educativos y los sanitarios dan pena, ¿verdad? Da pena utilizar los servicios sanitarios de ahí. Cuando hablamos de criollos... los criollos son los hijos de los españoles que llegaron a nuestras tierras, los descendientes de los españoles que llegaron. Quiere decir españoles que nacieron en Guatemala. Exactamente, los españoles que nacieron en Guatemala. Ya de ahí fueron descendientes otras personas que llegaron a ser los ladinos. Entonces ya la población ladina ahora ya deja de ser criolla, ya no son criollos, son nietos y bisnietos de los criollos que ya desaparecieron. Pero licenciada, ¿por qué la población originaria, los pueblos originarios, en este caso digamos, por qué está entusiasmada en celebrarlo? Porque por más de 200 años han sido engañados
pero no todos. Yo no quiero generalizar. Los que más han sido engañados son los estudiados, fíjese Marcelo. Los que tienen cierto grado académico y los que han tenido oportunidad de estudiar en cualquier centro educativo son los que más han sido engañados. Atanasio Tzul no fue engañado. Tecumumán no fue engañado. Lucharon para defender la soberanía del pueblo. Y así, si vemos en la comunidad indígena, así de cerca, veamos a nuestros papás. Nuestros papás, los que no fueron a la escuela, ¿qué tanto celebran el 15 de septiembre? Si muchos se quitarán el sombrero para un himno que no tiene absolutamente nada relacionado No, con y se quitan el sombrero cuando se canta el himno nacional, pero no se quitan el sombrero cuando pasa el Santísimo. Licenciada, algo importante que quisiera hablar hace ratitos de los beneficios, las ventajas que tuvieron los criollos. En este caso, esta independencia, ¿qué ventajas trajo para esos criollos? No para tributar, que entendamos. No tributar, vea, nosotros pagamos tributos aquí igual, ¿verdad? Anualmente los que tenemos que pagar el famoso ornato, por ejemplo. Ese es uno, nada más. Sí, sí. El boleto de ornato es un tributo únicamente al año, pero tributamos diariamente, porque el sistema de gobierno ha establecido pagar IVA, el impuesto del valor agregado, y lo trae todo producto. Entonces, un fósforo. Un fósforo y atrae, un chicle y atrae impuesto. Cierto. Entonces nosotros, el gas, lo único a lo que no pagamos impuestos es el maíz y el frijol, porque eso lo tenemos nosotros, nuestras hierbas. Usted va por un manojo de quilete, la señora no le cobra IVA. ¿Cuánto vale un manojo de quilete? 2.50 o 3. En tiempo de pandemia le subieron a 4 quetzales un manojo. Pero la señora que vende shken, orejitas de nuestros hongos favoritos de aquí, vale 2 quetzales y ella no le cobra impuesto, porque ella no tributa, es decir, no le paga impuesto al Estado. De ahí todo lo demás. A un Tortrix, ahora, antes creo que valían, yo no consumo chucherías, pero antes creo que habían chucherías de 50 centavos, ahora ya no hay, todos valen un quetzal, según me informaron recientemente. Y es porque una chuchería incluye el pago del impuesto. Ese impuesto lo tributamos nosotros de manera cotidiana. Ese impuesto ya no va ahora a la corona española. El impuesto que pagamos todos los días, el tributo, como lo menciona la licenciada, todos los días y anual, ahora ya no va a España, ahora ya va al gobierno. Ahora el que se hace acreedor de todos nuestros tributos está más cerca. Ahora es todo el gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos celebrando una independencia que nunca ocurrió para nosotros. Nosotros ya no le pagamos a ellos, pero le pagamos aquí al señor que está más cerca, ¿verdad? Y que no existe una declaración donde diga dónde se invierten esos tributos a nivel local. Y pagamos tanto de impuestos y tampoco se ve que nuestro municipio mejore. Vea, ¿cómo es que el Estado ha permitido que hayan centros educativos privados? Y no debería ser así. Es que en Guatemala ya es costumbre tener más colegios que escuelas. Y no es así, Marcelo. Cuando uno tiene la oportunidad de no solo de leer, sino de salir fuera de Guatemala, uno sabe con qué pobreza vivimos aquí en nuestro pueblo, porque hay pocas escuelas. Y en otros países no hay colegios. Todas son escuelas. Aquí en Guatemala la tricentenaria Universidad de San Carlos lo canta cotidianamente, que es la única universidad en 300 años. Por Dios, qué vergüenza. En 300 años deberían de haber más de 10 universidades públicas. Y por eso es que, así como muy orgullosamente extendemos este folder, porque la Universidad Maya es un esfuerzo latente para exigir el derecho que nos corresponde de tener como pueblos originarios una universidad propia. Es que a nosotros hasta mencionar la palabra maya nos da miedo.
pena, porque lo maya porque lo maya lo relacionamos con algo con lo que nos han pintado y que no es bueno. No, mis estimados hermanos, mayas somos nosotros, porque ese es el nombre del pueblo que nos heredaron nuestros ancestros. Es que la maya y echar cachalán, y no es eso. La Universidad Maya nace a través de esa exigencia y la necesidad que tiene nuestro pueblo, hoy el derecho de tener su propia universidad. Solo vea cuántas universidades privadas hay. Se ha privatizado todo para que todo sea negocio. Para tener una universidad privada en Guatemala es necesario tener, según la CEPS, exigen más de 8 millones de quetzales para que usted tenga una universidad privada. Es decir, es un privilegio solo de ricos. Ningún indígena aquí tiene una universidad privada, y esta universidad no es privada. Esta nace con la concepción del pueblo, y así deberían de haber otros centros educativos para que, por lo menos en educación, en salud, Pasún tiene la dicha de tener un hospital de maternidad. ¿Y quién la puso? No lo fundó el Estado, lo fundó el esfuerzo de personas que visualizaron la necesidad de tener un hospital de maternidad, en donde fueron excluidas las comadronas, ¿verdad? Ahí hay un punto que hay que analizar también, porque las comadronas para mí son unas personas admirables y respetables, porque pese a que no tienen apoyo del Estado, siguen fungiendo como tal. Y quiero enviarles saludos a todas las señoras comadronas. Y de esa manera vemos que apenas existe un centro de salud, mientras vamos a otros países, vemos cómo es que salud está atendida también. El área de salud se atiende como tal. Y aparte de eso, veamos ahora cómo hacemos cola para la vacuna de la pandemia, la cual no fue comprada por el gobierno, Marcelo. Es donación. Son donaciones. Estamos siendo vacunados a través de donaciones, y Guatemala aparte tiene un alto índice de analfabetismo, de mortalidad, de desnutrición. ¿Cómo mueren niños en Guatemala? Pero el 15 de septiembre nos desvivimos celebrando el despojo. Entonces, eso es crucial, y yo quisiera leer aquí, aparte de ser un escrito de mi autoría, es una invitación al magisterio, porque es el magisterio que me impulsa esta celebración, y también tiene en sus manos dejar de hacerlo porque es una celebración innecesaria. Podríamos reencauzar la temática y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Hacer una evaluación en el centro educativo y veamos cuántos niños por desnutrición están sufriendo en los centros educativos, y atender y exigir que se atienda la desnutrición en nuestros centros educativos, en vez de celebrar esta fecha. Está tocando el tema que también le tengo esta pregunta, licenciada, que quizá cabría ya adelantarlo, el papel que juega el Ministerio de Educación en este caso, en las celebraciones que se hacen. Primero hay un término, fíjese Marcelo, que debemos manejar todos: la descolonización. Todos en los centros educativos vamos a perder nuestra identidad. Para empezar, aquí en Pasún también se impulsó el uso de los uniformes, y eso no debe ser, ¿verdad? No debe ser el impulso de los uniformes y luego el impulso de una ideología que no nos pertenece. Ya es tiempo de descolonizarnos. Ese era el tiempo de la colonia, se nos impuso toda aquella ideología que no nos pertenece, pero ahora debemos de tener la capacidad de desaprender para volver a aprender lo correcto. Si mi docente, mi maestro se equivocó conmigo, y yo recuerdo a todos mis maestros desde la preprimaria hasta el nivel universitario, ¿verdad? En la universidad fue donde me tardé más, pero tuve tantos maestros en la universidad como tantos en el nivel primario. Seguro. Tuve maestros que ninguno me pegó, afortunadamente,
porque era un sacrilegio para mi madre que me pegaran. Seguramente mamá iba a correr a preguntar por qué le pegaron a su niña. Lo que sucede en los centros educativos es trasladar una información sin análisis y no realizar debates. Cuando se realizan debates, le permitimos a la población estudiantil analizar, pensar y dejar el hígado a un lado y emitir nuestro punto de vista, ser críticos. Entonces, sí, nuestra formación fue desde el nivel primario de esa manera, ¿verdad? Impulsando un idioma que no es el nuestro. Nos enseñan a coser tricot, que es bueno, pero no nos enseñan a tejer nuestra indumentaria. Por lo tanto, a estas alturas podemos decir es más cómodo y más fácil ponernos pants o una blusa que un huipil y nuestro corte. Estamos reemplazando. No debe de suceder. Enseñarnos a tejer, a tocar marimba, a conocer la importancia. Cómo es que en Pazún utilizamos las hojas de apanac para hacer tamalitos. Eso, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos? Eso es ciencia. ¿Cómo es que preferimos ir a comprar una aspirina? Y les voy a socializar aquí una receta que todos podríamos utilizar. Una receta de plantas medicinales. Las plantas medicinales son nuestras hermanas y nuestras abuelas porque existieron antes de que nosotros naciéramos. Nos recibieron las plantas medicinales para las que nacimos con una comadrona. Las plantas medicinales nos acompañaron en nuestro nacimiento. Pero esto no es abordado en los centros educativos. Las plantas medicinales encierran una ciencia, un conocimiento que no es administrado. Al contrario, por ejemplo, existe una expresión que dice te vamos a dar una buena chilqueada. Y la chilca, todo el mundo cree que es sinónimo de brujería, y no es así. ¿Por qué en nuestros platillos, principalmente en los frijoles, le ponemos apazote? Y el apazote no es sinónimo de brujería, por supuesto que no, es lo mismo que la chilca. El apazote le colocamos nosotros porque tiene propiedades curativas y aparte aromáticas. Entonces, el frijol, existen dos frijoles, el de suelo y el de milpa. Uno de los dos es frío y el otro caliente. Uno produce muchos gases y el otro no. ¿Cuál es el que no produce gases como para consumirlo constantemente? Los frijoles de suelo no producen gases. Pero al frijol de milpa se le echa apazote también, porque el apazote permite la regulación de estos frijoles. Eso significa que no nos va a producir gases. Por eso se utiliza el apazote, una planta con propiedades calientes. No solamente por el olor, por el sabor, sino para... Eso es ciencia. Cierto. Y eso a mí no me lo enseñaron en la escuela, eso me lo enseñó mi maestra en casa, que a propósito le mando saludos, ella es mi mamá. La chilca también tiene semejantes propiedades. Si a usted le duele la cabeza, es más fácil tomarse una aspirina, pero consígase un limón. Bueno, primero, ahorra dinero. Segundo, la independencia que tiene para curarse. Un limón asado, que puede ser en las brasas del fuego o en una estufa, y le echa usted sal y se unta ese limoncito hervido en la frente. Y se amarra o se pone una gorrita y le quita el dolor de cabeza. Eso no me lo enseñaron en la escuela. A mí me enseñaron a tomar aspirina. Sí, un día me lo hizo mi abuelita también, de pequeño. Mi mamá me curó así siempre, con el limón y sal, sin gastar un solo centavo porque había limón en la casa. Pero en la escuela consumir aspirina. Entonces, el consumismo también está orientado a no tener independencia, pero nosotros tenemos independencia con las plantas medicinales. Eso es contenido del sistema educativo. Debería ser. Y aquí toco un tema muy importante al cual mi madre se ha ocupado toda su vida, por más de 40 años, curar el mal de ojo. Porque muchos niños le temen tomar el micrófono, porque tienen pocas energías.
No todas las personas nacimos con las mismas energías. Hay personas que se chivean muy rápido. Los predicadores no se chivean. Ellos tienen unas energías tremendas que dominan a todo el público. No todos los niños. No todos los así. niños. Usted pasa a los niños a exponer y terminan temblando. ¿Por qué? Porque algunos niños nacieron con pocas energías y otros con más. Las plantas medicinales y el huevo regulan nuestras energías. Y esto está comprobado científicamente a través de estudios que se han realizado. ¿Cómo es que estas plantas nos regulan nuestras energías? Y esto no es ninguna brujería, Marcelo. Nos lo han pintado de esa manera para ver mal nuestra propia cultura. Y esto no es así. En las manos de los docentes está primero desaprender lo que no nos ha convenido aprender, pero nos enseñaron. Lo que no es real. Y volver a aprender lo que desconocemos. Y parte de lo que desconocemos es esto que es ciencia, que es la medicina ancestral. Aquí en Pazún, ¿cuántos se bañan en temazcal? Ya casi nadie. Reemplazamos el temazcal por el baño o la ducha. Y el temazcal es de uso medicinal. Esto es ciencia y es tecnología, pero lo desconocemos porque ya no lo utilizamos. Volvamos a utilizarlo. Para todas las personas que les duelen los brazos y los pies, está el temazcal. Pero un temazcal regulado, ¿verdad? Porque también tiene niveles de uso. Para continuar, entonces, yo quiero leerles este escrito de una niña maya que no canta el himno de Guatemala y que nace en el tema del sistema educativo como responsabilidad de un docente. Como respuesta a su pregunta, dice: no tenía 9 años y cursaba 3er grado de primaria cuando abrió los ojos y los oídos a la realidad social. Se le despejó la mente en un país tan desigual por una tarea que le dejó la maestra, la Dina, quien no hablaba el idioma maya, hablaba el idioma español para dar sus clases. El objetivo de esta tarea era memorizar la letra del himno nacional para poder cantarlo a todo pulmón. Eso fue intencional. Tenía que entender y plasmar con dibujos en su cuaderno algo que le pareció eterno: el significado del himno nacional de Guatemala. Buena estuvo esta tarea. No tenía libros en casa. Su mamá no sabía leer ni escribir los códigos de la escritura latina. Lideresa, analítica, crítica y bilingüe la bella señora. Su papá cursó 3er grado y compró un diccionario un día. Gran hombre, formaba parte de la élite pensadora de la cultura, con eminentes raíces mayas. La niña maya, nieta de un ajij, de músicos, de tejedoras y bordadoras, lideresa de gran linaje. El diccionario que aún conserva ahora le ayudó muchísimo en la tarea y lo guarda como recuerdo. Ella no sabía leer. Sus asesores en casa hicieron que buscara los significados de las palabras desconocidas que encontrara, y ellos le explicaron lo que en realidad quería decir. Les tomó varias tardes de largas conversaciones con sus primeros grandes maestros en casa, quienes tuvieron las palabras sencillas en idioma maya y en español para explicar lo que en realidad ese himno quería decir. Con dibujos y colores vivos entregó la tarea y obtuvo un 10. Lo relevante no fue la nota obtenida, sino el aprendizaje adquirido, las destrezas desarrolladas y los razonamientos hechos. Desde entonces no hace el saludo militar ante un himno que no tiene nada que ver. Por eso no lo canta. Cuando lo escucha, analiza cada término. Sabe que su contenido no es cierto para la cultura a la que pertenece y descontextualizado para este tiempo en que se vive. Se rehusó a marchar, desfilar y participar en la caminata de cada 15 de septiembre, fecha en que se celebra la independencia de los criollos. Nunca portó una antorcha para celebrar el Día de la Patria, pero lo que sí tuvo que hacer fue portar la bandera de un país donde es invisibilizada.
pero lo hizo sin querer, contra su voluntad, porque la bandera no la identifica. No fue buena alumna porque no memorizaba, se quedaba sin recreo, sobre todo por geografía. Simplemente se expresaba con cabeza, corazón y sin perder la razón. Actuaba y organizaba, eso sí. Se le hincha la piel al escuchar y danzar el son, lo que no experimenta al escuchar un himno militar. Se inspira al elaborar piezas de su indumentaria, cuando aporta, construye y escribe, pero nunca cuando izan una bandera de seda. Jura lealtad a su cultura, respeto a la madre naturaleza y a sus abuelos, pero no ante una pieza de color azul y blanco con armas, después de conocer la tierra del maíz y la historia verdadera. La escuela no le robó lo más preciado de su herencia, su idioma y los elementos de su identidad milenaria. Como lección aprendida desde esa edad, lucha contra un sistema diseñado para pocos. No pierde el tiempo cantando el himno que no le corresponde, mientras la cúpula empresarial y gobernantes se reparten lo que la población no custodia. No obstaculiza el paso corriendo con una llama que de simbólica no tiene nada, mientras la hambruna persiste y el estómago de sus hermanos por hambre arde. No marcha al ritmo de bandas marciales y musicales. Para fortalecer el proceso de paz, alza la voz y nos sirve de folclore en un país racista. Bueno, este es un escrito, Marcelo, que imagínense, es una niña de 9 años que por una tarea analizó el himno nacional, pero no lo hizo sola, lo hizo con sus padres. Las tareas en los centros educativos podrían permitir el análisis de este tipo de acciones también, en vez de dejarle de tarea a los estudiantes a cantar una canción alusiva a la patria, a celebrar una patria en la que nosotros seguimos siendo explotados. Licenciada, el tiempo se nos acorta. Brevemente me restan 3 preguntas. ¿Por qué la década de 1944 a 1954 es considerada como una primavera para Guatemala, licenciada? Fíjense que a partir de, ¿qué tiene que ver esa fecha con esta otra, verdad? La fecha de la revolución, el 20 de octubre. Y es porque volvemos a traer la época o el tiempo de los criollos en que cada quien se disputaba la gobernanza. Entonces los militares han sido los que han gobernado siempre. Incluso la historia registra que como ministro de Educación han llegado a ser militares, que de educación sabían no mucho, pero eran ministros de educación. Los militares, como una élite en el país, han sido los que han venido gobernando hasta el año que usted menciona. Sí. Es que logran hacer, ¿verdad? Logran tomar posesión un grupo de personas de manera un tanto más democrática. Y de ahí el presidente que estuvo de turno hizo o pensó en beneficiar un poco más a la población. De ahí que se puede hablar que se reguló, por ejemplo, uno de esos logros de esta época es que nuestros abuelos y todos los trabajadores eran explotados. Trabajaban cuantas horas sean necesarias. Ahora gozamos todavía de eso, trabajando solo 8 horas diarias. Así es como lo estipula la ley. Es uno de los logros de este año. 1944. Exacto. Y aparte también se hicieron otras acciones de gobernanza más puntuales. Esto solo tardó 10 años. Y de ahí vuelven a entrar en turno la gobernanza los militares. Y no hemos llegado a otra época más primaveral, diría yo, en la que un maya podría gobernar. ¿Cuándo un gobierno maya? ¿Cuándo un gobierno xinca o un gobierno garífuna? Pero con una ideología más centrada. Lo mismo sucede aquí en Paxum. Ahora hablemos en el casco urbano de acá. Antes
no había ningún indígena gobernando Patzún. Todos los alcaldes habían sido ladinos y explotadores también, expropiadores de las tierras. Por eso es que ahora vemos que mucha gente no tiene dónde sembrar. Muchos abuelos nuestros no tienen dónde sembrar. Y no tienen dónde sembrar porque fueron despojados de sus tierras. Los hacían embriagarse, luego se quedaban con las escrituras en prenda y luego se quedaban eternamente con las escrituras. Por eso es que muchas personas acá tienen mucho terreno y a diferencia de nuestros abuelos que se quedaron sin terreno. Entonces lo que pretendemos es sobre esa época, de la época primaveral, de los 10 años de primavera, debería de haber más ahora, retornando. Y esperamos en realidad con ansias un gobierno municipal y nacional que tenga una visión de desarrollo del país. Y creo que podríamos encontrarlo siempre que votemos con conciencia, siempre que también seamos nosotros actores en la gobernanza. Es necesario gobernar, debemos involucrarnos en la gobernanza, pero una gobernanza sin perder la ideología de nuestro pueblo para que los más necesitados sean beneficiados y haya un gobierno con justicia social, porque es lo que necesita el país. Y nuestro municipio igual. No vender nuestro voto por una lámina, por un corte, por una gallina, por un machete. Es que debemos votar por alguien con conciencia social. De que los hay, los hay. Creo que antes de que la pandemia nos azote mucho más, yo diría que estamos a unos años ya de llegar a un gobierno que nos pueda llevar más que 10 años de primavera, como esos 10 años a partir de la revolución. Licenciada, ¿qué estrategia se sigue utilizando en nuestro tiempo como para seguir oprimiendo al pueblo de Guatemala? El despojo, la discriminación y el saqueo. Veamos cómo es que estamos. Usted se puso la vacuna, yo escuché que estuvo diciendo que se puso la vacuna, ¿verdad? Muchos de nosotros, y sí daban ganas de poner ahí nuestro cartelito, gracias a la vacuna de AstraZeneca o la Sputnik, que fue una donación. ¿Y dónde están todos esos fondos que estuvieron negociando en el Congreso de la República para la compra de esto? O sea, eso es, mire, todo lo que sucede, todo el robo tan descarado que sucede en Guatemala es parte de la represión que vive nuestro país. Y aparte, como el sistema educativo también nos ha formado a ser individualistas, cuando la ideología de nuestro pueblo es trabajar en comunidad para tener fortaleza, pero nosotros trabajamos de manera individual. Con solo yo tenga trabajo y tenga que darle a mi familia es todo. De ahí no vemos a nuestro alrededor. Eso es una manera de represión también. ¿Cómo es que el sistema educativo nos ha formado así? Nos formamos en la universidad. Si soy médico, pongo mi clínica y sigo cobrándole a la gente para yo vivir bien. Y un día a mí se me ocurrió así, ¿y por qué no se reúnen todos los médicos? Porque hay varios médicos aquí en Patzún. Patzún es un pueblo pujante en cuanto a formación intelectual. Hablemos de esas personas que se han graduado y que tienen alguna especialidad. Se les ha cruzado por la mente hacer un club, ¿verdad? Como lo hacen los futbolistas, los basquetbolistas, arman su equipo. Los médicos en algún momento han pensado en formar un conglomerado aquí en el municipio para hacer un hospital y no una clínica. Perdón, este no es un esfuerzo mío solo y por eso quiero hacer relevancia con esto, quiero marcar la relevancia aquí, que esta universidad no es un esfuerzo mío, ese es un esfuerzo de los estudiantes que lo solicitaron y de los profesionales que se apuntaron. Y no lo quisiera utilizar de ejemplo, pero es bueno porque debo valorar el esfuerzo de los compañeros que se inscribieron aquí, se apuntaron como en un equipo de fútbol o básquetbol en el que solo ganamos el triunfo de ver triunfar a los demás.
En esta universidad nadie nos paga, no trabajamos por un salario. Trabajamos como los jugadores de fútbol en el municipio que se echan un partido y nosotros nos echamos 1 o 2 periodos de clase y nos sentimos reales. O sea, muy bien apoyando a los demás, pero esto es muy poco. Han sido más de 15 profesionales que han apoyado a la Universidad Maya. Y otro día creo yo valdría la pena entrevistarlos a todos para conocer y aparte no solo proyectar nuestro trabajo, sino también invitar a más profesionales porque quisiéramos un hospital aquí en Pazún. Un hospital donde pudieran tener también la visión de la atención desde el punto de vista de nuestra cultura. Atención con plantas medicinales también, para no darle tanto dinero a las farmacéuticas. Pero bueno, me estoy extendiendo por otro lado. Pero eso es precisamente lo que nos atañe, estar en un espacio así y aprovechar para darle luces a aquellos niños que con sus escasos 9 años tienen un chip incorporado y cómo es que los niños de ahora nacieron diferentes, están como más vivos y más despiertos. Y es de aprovechar eso porque la juventud puede venir a hacer esto, que si nosotros no nos graduamos de médicos porque nuestros papás no llegaron económicamente a apoyarnos en una universidad, los niños de ahora sí. Los niños de ahora están siendo mantenidos desde el nivel primario hasta la universidad. Quisiéramos entonces el aporte de los pazuneros para construir un Pazún mucho mejor y tener un gobierno que no nos explote más, que se acabe el robo que existe en distintos niveles de gobernanza. Está en el nivel local, en el departamental, en el nacional, sino porque vemos que hay 2 exgobernantes, Roxana Valdetti y Otto Pérez, tras las rejas, sí, por la corrupción. La corrupción es algo que ha venido persistiendo desde hace 500 años. Continúa con este bicentenario. Son 200 años de corrupción. Para nosotros eso es. Particularmente yo ya no celebro, nunca celebré. Es decir, eso nunca se debe de dar. Yo no sé por qué me dejaron tareas buenas en el colegio. Eso permitió tener un nivel de análisis distinto. Y creo que parte de eso es también no estar dentro del magisterio, porque el magisterio lo absorbe a uno, pero seguramente no me hubiera absorbido. Seguro. Licenciada, como guatemaltecos, chimaltecos y los 16 municipios y donde nos escuchan nuestros hermanos, pueblos originarios, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad, licenciada? Primero creo que desde nuestro propio entorno, tratar de aprender la historia verdadera y ser críticos, analíticos, no andar agachados siguiendo instrucciones, eso. Luego de conocer la historia verdadera, también ser propositivos para el bien común, no solo para el bien individual. Sería muy egoísta seguir viviendo como la escuela nos ha enseñado. La escuela nos enseñó el individualismo, mientras nuestros ancestros nos han enseñado la comunalidad. Por eso es que existe el término común samaj, la ayuda mutua, ayuda cooperativa para el bien común. Eso es indispensable. Lo otro es también aprovechar los espacios donde quiera que estemos para proyectar nuestras acciones de buena manera, sin discriminación. Y esto va para todos. Y hablaba al inicio en cuanto a la desviación de ríos. Los ríos nos benefician a todos. Ladinos, garífonas, chincas y mayas. Pensar siempre en nuestra ubicación, donde estemos ubicados, trabajar sin discriminación. También sin buscar el bien individual, ya lo decía, porque fíjese que esto es ubicándonos en cualquier espacio, los que tenemos la oportunidad de trabajar fuera del municipio. Duele mucho saber que existe mucha gente que está trabajando en el extranjero. Y quienes hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar al extranjero,
uno solo se recuerda con ansias de las tortillas, porque uno no come tortillas en el extranjero. Y eso, por ejemplo, es por la falta de empleo de aquí, de Guatemala. Seguro. Y afortunadamente los patsuneros y muchos guatemaltecos tienen ansias de superación y tienen que emigrar para poder sustentar a su familia. Pero eso es parte o consecuencia de la mala gobernanza en nuestro país. Crear fuentes de empleo es importante. Por lo tanto, si tenemos un empleo, trabajar como se debe y más de lo acostumbrado. No llegar a la escuela a las 7:29 corriendo, arrastrando el perraje y no salir de la escuela a las 12:25 con el perraje arrastrando otra vez porque queremos regresar. Es más, debemos trabajar mucho más de nuestra parte. A las autoridades también, las autoridades, siempre tenemos presente que las autoridades deberían de resolver todo y muchas veces no se ocupan de nada. Y aparte, trabajan siempre teniendo presente todas esas malas prácticas que no deberían de darse. Es trabajar para el bien común. Si es electo como autoridad dentro del municipio, si nos están escuchando los que están integrando en la corporación municipal, hay muchas personas que pudieran haber ocupado ese cargo y que estarían haciendo mucho mejor el trabajo. Pero estar en el ámbito político aquí en Guatemala es desastroso. Sin embargo, pueden haber oportunidades de poder ir a mejorar. Entonces, la invitación es trabajar a conciencia y descolonizarnos, descolonizar nuestra medicina, descolonizar nuestra forma de alimentación. Por ejemplo, aquí todavía tenemos nuestra alimentación a la mano, pero mucha gente consume de maseca. Entonces, estamos apoyando más a la industria guatemalteca que al campesino o a la señora de las tortillas de la vuelta de la esquina. Entonces, el consumismo nos ha llevado tanto que podríamos dejar de consumir cosas innecesarias. La gaseosa, por ejemplo, ahora en el ejercicio de la misión de poder apoyar a la gente para curar, vemos cómo la gaseosa viene a provocar muchos males. Y es porque la gaseosa no nos hace nada bien en el organismo, estamos habituados a consumir. Entonces, eso que deberíamos de ir mejorando, ¿verdad?, en nuestra alimentación, también es una invitación para todos. Es decir, hay tanto que hablar, estimado Marcelo, tantas acciones que podríamos ver, porque nosotros podríamos ser el ejemplo de la niñez, cómo nos alimentamos nosotros, cómo nos comportamos nosotros, las prácticas que nosotros hacemos, también se lo damos a la niñez. Y una invitación muy cordial, creo yo, también es poder hacer uso del idioma. Y creo que acá lo hemos relegado. Y el idioma lo discriminan mucho. Y en el idioma está constituido todo ese conocimiento y toda esa ciencia que nos ha negado en la escuela. En el idioma es donde se guarda la filosofía de un pueblo. El idioma está legalizado para poder utilizarlo en cualquier medio de comunicación, en los centros educativos también, a través de la educación bilingüe. El impulso del uso del idioma, de todos los elementos de nuestra cultura, es fundamental para crear conciencia también en las nuevas generaciones. Interesantísimo, licenciada. A usted muchas gracias por venir. Los que nos escuchan y los que nos vieron, muchas gracias. Nosotros acá finalizamos. Gracias, licenciada, por haber venido a interactuar un ratito con nosotros hablando de este tema sumamente importante, licenciada. Muchas gracias. Por favor, sus palabras de despedida, licenciada. Janina Matios Cachiverish, no más ni peyo, Yalan Yikikot, Mayo Hongnitz, Pardiri Kawashina O, Tinkasin Kasol, Baki Kiri Kachalash. Que acaba malim ach kawechu kamechi mayebot tarakwala mashejalon ta yeben mahun y marshamar kamon ta yoh mahun kan tsirna vesha ri mahire shakchiri kashlani
Román Argeri Rishetkir, Sheel Pepaquiari españoles, el Gemas Quitochta Chiqui impuesto Chiqui Kelar, Kiyon Najin Kiberi Elep Pakavi, y Roj Yochmakihun Man Kele Ahnohevi Kopken, Irima Ketarita. Kachalas Manakin Kasivi Son Gamer, Shamatiosh Reri Ochkes, Ichke Conojeri Wachpile Tijonelar, Mari Magisterio Abek, Ichmulchka Iroyon, Ichin Gisamech Kiken, Chkai Samech para Ministerio de Educación, Ichrir in Samach Ritzban Chuabuch, Ichri, Naketlin Kaya, Naoch Richin Chiri Aqualama, Yekehta Elchpan, Rejun Ma Igrere, Kerin Kan Ma Ijuch, Shaharikin Ma Igrikashlani, Roch, Kanka Ochkona para Ari Gobierno, Katoch Nari Ka Impuesto para que Arge, Kanki Mechnari Rakenta Kiatz Kavech, Kanki Mechnari Kulef, Kanki Mechri Kana Och. Iroch Marcamon Tankan Makijuch, 15 de septiembre, Rere, Acheshata, Junta Unek Shapompa Oachoch, Relegaje Nojer Atzia, Kaushin, Shkuje Kachri, y Karin Mirchave Kamere, Igreke Shino Kayen, Kameo Makejun, Kajen Buen Cacaldo, Caspan, Kaembuya, Yoh Makejun, porque Harishi no Kaba en Bawachoch y Kaser Kababe, y Kamechek, Mashasheta Richin, y Kabenchechin, Shok Kabachin no Herere, en Kaenkan Makir. Querir Banon, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, Shkirokochich Peki, Rikashlane, Pakiari españoles, Kiyojik Shekase Kababe, y Harish Banuche Chinkin, el 15 de septiembre, y Jajunch Karoj, Kerish Kuts Kabech Pata Escuela. Yen Niar Utzil Kibech con Herim. Marta Kunakiva Web Katinametrika, Terna Kirich, Richin Kiyaruch A, Rikatkon, Kerumarhe, Yotkern Kater Kawai, Yotkern Kater Kaknak, Chike Noheri, Riunakik, Ayekemona, porque Rohman Kalok Takatsiak Patak almacenes, Roh Karin Kakem Kapot, y Cook, Kem Chka. Y Harim Banuch Keroj, Chiroj, me encanta más, Kabirche me encanta más consumismo, Copa. Y que Chari, Niar Silkivech, Rinana, Hamperi, Ishokiri, Etazón, Yekemon, Kik Ayer, Kakor Pachach, Rikor Choy, porque Nerema esta vuelta Pajón Stalmet, y había Kawater, y se ya había choque Pajón restaurante, mientras que va a haber Harish Ishbanorit Kabotzot, Ekaspan, Kachuchito. Ria Oman, Conojeri, Harigeri, psicólogos, Keroj, Ria Oman, en Gayisa, hombre, Keshelon, Rinana, Yeklu, Ria Kualata, Yalesh, Conojeri, Ria Yukupak, Ria Hachka, aunque Ketamanchi, Ria Hija, Itzel, Yetzetetech, Marimaki Solon, Tabachkavechroch, Achkeri, Kisamajreje, porque yo quito chin utz yo casé. Si manta cori un doctor, jarico madrona nakanuj, y más que canco doctor, jarico madrona otznana ya en kul, di acuasha oken. Y no jerere, carere, jarer, yari caslen, di caslen can, di kio on cancatit jamamatska, y magari katzinel, rox campayarquij. Es que a conocer y tijonelachka, Soma porque más que venta aquí estreno cameo o man que venta aquí las file manaj kan la que ya se kan cambiar skeri or kamonta skari in kanata ba atskeri etama el utsun gayaro qih skeri manaj manelta chitzir chirumaro o sachnak ya kasech skarakwala iri ekoti jonelatska jalina y actualizados y etkirchkan ki nok kakata na oj Man Katzinelta, Chishasheri 15 de septiembre y otra cualac en bandas y Shaustan Kaben Tkajun Academia o Kanok con grupos musicales o de danza para Namet, para Namet, para Tijovel, Richinkeri, yo Kaster, Irikana O, Irikapanobar y Manchaklokta, Kaben celebrar el 15 de septiembre. Que dicha majuntan ma chirok porque roca oquipal pena Cacharas Marcelo Matías Chiver más y
y yo Jonchik, Mateo Chaverat, licenciada. Mateo Chaverat, Mateo Chiver, Shohitsu, Kashkaki, Chparka Kaslen, Chparka Samach, Shashekare, Manochi Yogel adelante. De lo contrario, Mahunch Zetopa, Kabir Kakaslen, Kachalash. Mateo Chiver, muchas gracias. Finalizo con esta frase de Simón Bolívar: por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Feliz día para todos, será hasta la próxima.